Bueno, son las 5 de la tarde, hora de inicio de este webinar, donde vamos a estar tratando temas de entrenamiento, de nutrición. Sabemos que en la sala de espera habían más de 70 personas, así que vamos a dar 2 minuticos de tiempo mientras se van agregando a este Zoom, mientras les va cargando. Vamos aprovechando y contándoles un poco de qué va a tratar, de qué vamos a hacer. Mi nombre es Pablo Pulido, director metodológico de Threshold Experts, encargado de todo lo que es la integración de los diferentes servicios de entrenamiento, nutrición, performance, salud, de recoger esa parte científica y ponerla a disposición de nuestros deportistas. Estoy acá junto con Alexandra Díaz, que es nuestra directora del área de nutrición, ya que pues, digamos, ella no solamente ejerce su papel como nutricionista dentro de la organización, sino que también coordina a las otras nutricionistas para acompañar las citas de valoración de nuestros deportistas y está en el constante research y búsqueda de información, suplementación, de la que hoy vamos a hablar mucho. Y te doy un segundito, Alexandra, pues para que nos des un saludito antes de que comencemos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar. Como Pablo pues les contaba, yo digamos que soy la encargada de la parte de dirección del servicio de nutrición. La idea ahorita pues con este webinar es precisamente tocar bastante del tema de la nutrición, cómo se debe ajustar de acuerdo a los entrenamientos que llevamos a cabo pues en la preparación. Entonces ahí importante también que tengamos en cuenta que cualquier pregunta es válida, ahí las pueden ir dejando en el espacio de preguntas y respuestas que nosotros vamos a estar súper atentos pues como a tratar de resolver las que más podamos. Para nosotros es un honor y un placer ser eh, una empresa aliada de Training Peaks, poder estar realizando este primer webinar educativo en español en la historia de la aplicación. Es algo de lo cual estamos muy orgullosos de compartir con una plataforma tan importante. Entonces, queríamos compartirles eso. Este webinar va a quedar grabado, van a poderlo repetir en las cuentas de YouTube, tanto de Training Peaks como en la nuestra. Entonces, ya saben que si por algún motivo de conectividad se les llega a caer la conexión en algún momento, podrán entrar a posteriori a revisar nuevamente el contenido en nuestras cuentas de YouTube. Vamos a tener también una sección de preguntas y respuestas. Por eso en esta aplicación de Zoom les pido de que busquen en el menú, no en el chat, sino en esa sección de Q&A, de preguntas y respuestas, de question and answer, no sé en qué idioma tengan configurado el Zoom, y ahí van a poder ir realizando sus preguntas. Mi recomendación es que realicen esas preguntas una vez se les vayan ocurriendo, pero también con la precaución de que la respuesta puede estar un poquito más adelante. Entonces las pueden ir anotando en un papelito, las pueden ir anotando en el celular y ya hacia el final de la charla las pueden poner en esta sección de preguntas y respuestas y vamos a tener un espacio generoso para estar ahí respondiendo cada una de las inquietudes. La idea de este espacio es que sea un espacio científico, que no sea solamente un espacio de opinión, sino que toda la información que les vamos a estar acá compartiendo tiene su respectivo sustento científico. Y bueno, yo creo que ya siendo las 5:04, podemos dar por iniciado este webinar que tiene como título Optimizando el entrenamiento y la nutrición, con el objetivo de superar tus límites, superar esas barreras que hay veces creemos encontrar. Vamos a tratar una diversidad de temas, vamos a hablar de los tipos de entrenamiento, los vamos a enmarcar en 4 grupos porque sabemos de que hay muchos más y por facilidad de este webinar los vamos a dividir en cuatro tipos de entrenamiento, dependiendo del volumen. Recordemos que el volumen es la duración, la cantidad de tiempo que vamos a implementar en ese entrenamiento y la intensidad, qué tan duro estoy realizando ese esfuerzo. Entonces, vamos a dividirlo en entrenamientos de bajo volumen y baja intensidad, bajo volumen y alta intensidad, alto volumen con baja intensidad y alto volumen con alta intensidad. Vamos a ir hablando
cada uno de esos entrenamientos y luego vamos a darle las consideraciones nutricionales, la estructura, las adaptaciones, bueno, muchos detalles. Vamos también a hablar de las estrategias nutricionales en el entrenamiento acorde a cada uno de estos tipos de entrenamiento. Vamos a hablar de ayudas ergogénicas. Vamos a hablar también de ayudas terapéuticas. Eso no lo tenemos acá en el índice, pero por allá se los tenemos también incluidas. Un par, no es el foco central, pero también tenemos un par en el desarrollo, eh, tanto para la adaptación como para la recuperación. Y por último, vamos a tener un espacio dedicado a lo que son las preguntas y las respuestas. Un espacio ya un poquito más tipo foro, donde esperamos estar ahí intercambiando ideas y conocimientos con ustedes. Antes de cambiar las diapositivas y entrar en materia, el primer concepto que queremos desarrollar, que queremos trabajar, es la diferencia entre la adaptación y la recuperación. Es algo que es fundamental que todos tengamos en la mente a la hora de ir transcurriendo estas diapositivas. Lo que hay que entender es que para que exista la adaptación, tiene que haber una recuperación. Eso es fundamental. Si yo quiero poder generar adaptaciones en mi cuerpo, ¿qué es una adaptación? Crear unas nuevas mitocondrias, aumentar el tamaño de mis depósitos de glucógeno, mejorar la capacidad de eyección de mi corazón, aumentar el tejido vascular por el cual llevo nutrientes y oxígeno a los tejidos. Esos son adaptaciones. Para yo poder obtener adaptaciones al entrenamiento, es fundamental pasar por un estímulo, el entrenamiento, y una recuperación para obtener esas adaptaciones. Pero que yo haga un proceso de recuperación no me garantiza un proceso de adaptación. Hay recuperaciones. Voy a adelantarme casi que hasta el final de las diapositivas simplemente para poner un ejemplo, como la utilización de antiinflamatorios no esteroideos, como los AINES, que me van a promover la recuperación, van a disminuir mi fatiga, la inflamación, el dolor, pero van a atentar, van a ir en contravía de la adaptación. Y por eso es que les quiero dejar muy claro este concepto antes de comenzar esta exposición, porque vamos a diferenciar ayudas para la adaptación y ayudas para la recuperación. Ayudas para la adaptación, todas las que me ayuden a conseguir mejoras en mi organismo. Ayudas para la recuperación, todas aquellas que me ayuden a disminuir estrés oxidativo, fatiga, pero que no necesariamente van a conducir a generar esas mejoras en mi organismo. Ya con eso claro, entonces empecemos a hablar de nuestro primer tipo de entrenamiento. Y vamos a hablar de sesiones de bajo volumen, o sea, corticas, y de baja intensidad, sin grandes esfuerzos. Como este es un webinar enfocado en ciclismo, vamos a utilizar de referencia las 7 zonas de entrenamiento de Andy Coggan, entendiendo que dentro de la zona 4 vamos a encontrar nuestro FTP, ¿sí? Que tiene cierta relación con el máximo estado estable de lactato, con el umbral ventilatorio 2, con el umbral de lactato 2, pero que no es igual. Por lo general, todos estos factores que les acabo de decir están ligeramente más desplazados a la derecha versus el FTP. Cuando estamos trabajando entrenamientos de bajo volumen y baja intensidad, estamos utilizando como fuente energética de manera principal las grasas. Las grasas van a venir a ser nuestro principal fuente energética, que al ser un entrenamiento de bajo volumen y la baja intensidad necesita un tipo de trabajo extensivo, no va a generar grandes adaptaciones. Entrenamientos de bajo volumen y baja intensidad no es un entrenamiento de grandes adaptaciones. Entonces nos preguntamos, si eso no genera grandes adaptaciones y yo de verdad no voy a mejorar mucho, ¿para qué lo hago?
Pues bien, que no traiga grandes adaptaciones no implica que no traiga grandes beneficios, que es algo totalmente diferente. Les pongo un ejemplo. Con este tipo de entrenamientos no vamos a conseguir las supermitocondrias ni los superdepósitos de glucógeno, porque es una sesión que si es de baja intensidad uno diría debería ser extensiva, pero esta es de bajo volumen. ¿Y cuándo se utilizan estas sesiones? Cuando me van a servir a mí de mezcla, de mezclilla, de cemento, entre dos sesiones de alta intensidad. Entonces hago una sesión de HIIT de muy alta intensidad y al día siguiente tengo una gran tasa de ruptura muscular, fatiga. Entonces la opción es no, descanso para poder mañana hacer otra sesión de alta intensidad. Pues puedo realizar una sesión de bajo volumen y baja intensidad que si bien no me va a traer grandes adaptaciones, me va a traer un gran beneficio, que es la utilización de grasas como fuente de energía, aumentando mi gasto calórico y ayudando así a mantener o mejorar mi composición corporal. Estamos hablando de sesiones de máximo 2 horas. Puede ser menos, dependiendo del nivel de cada persona. Si acá estamos con un ciclista profesional, de pronto una sesión de bajo volumen puede hacer hasta de casi 3 horas. Sí, pero este número es para la mayoría de las personas. Y vamos al caso totalmente opuesto, una persona ciclista aficionada que apenas esté adentrándose en el mundo del deporte, 2 horas casi que pudiera ser un fondo, casi que pudiera ser un entrenamiento extensivo. Entonces acá volvemos al cuento que siempre pregonamos, la personalización. Cuando hablamos de bajo volumen, no lo vamos a enmarcar dentro de un número de horas puntual, sino dentro de lo que la persona pueda percibir como un bajo volumen versus las adaptaciones que ya posea. Una persona que un fondo es de 3 horas y media y ya siente que está haciendo un recorrido demasiado largo, posiblemente un entrenamiento de bajo volumen sea un entrenamiento de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Son entrenamientos continuos, no son entrenamientos de intervalos, con una presencia 100% o bueno, predominantemente oxidativa, donde vamos a utilizar, como les decía ahora, las grasas y también en algo vas a estar utilizando los glúceos en menor medida, pero también vamos a estar utilizando glucógeno y glucosa en sangre, pero en una medida mucho más pequeña. Si bien este entrenamiento también genera algunas adaptaciones, son pequeñas. Ahora, ¿cómo hago yo para que este entrenamiento de bajo volumen y baja intensidad, que ya sabemos que tiene beneficios importantes, también me genere adaptaciones? ¿Cómo hago yo para potencializar este entrenamiento que parece ese entrenamiento tan sencillo y tan mezclilla dentro de la semana que es como entre un día y otro? Ya Alexandra les va a contar. Entonces, dejo que acá Alexandra nos conte cómo potencializar la utilización de la grasa como fuente de energía y potencializar la biogénesis mitocondrial y muchas otras cosas que no voy a meter las patas en meterme a tu parte. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a hablar del tema de la alimentación en este tipo de entrenamiento. Digamos que esta parte de la nutrición la vamos a abordar desde tres momentos, el antes, el durante y el después. Para este tipo de entrenamiento de bajo volumen y baja intensidad, digamos que al ser un entrenamiento que es más corto, que se trabaja en zonas bajas, el comer algo antes no es necesariamente, pues como necesario, valga la redundancia, porque como lo decía Pablo, sí, digamos que no hay unas adaptaciones, pues digamos que significativas, pero por ejemplo, el hacerlo puntualmente en ayuno sí puede traernos unos beneficios y esos beneficios puntuales son el aumento del tamaño de los depósitos de glucógeno y digamos que la facilidad para su captación y para generar esas reservas de glucógeno muscular. También está una mejora en la biogénesis y la eficiencia mitocondrial. Como lo mencionaba Pablo, también digamos que esto nos ayuda a mejorar esas adaptaciones
adaptaciones fisiológicas, metabólicas, generar una mayor flexibilidad metabólica y favorecer un poquito más como la beta oxidación, que es como esa utilización de los ácidos grasos para generar energía. Entonces, digamos que si se hace en ayuno este tipo de entrenamientos, sí se pueden ver estos beneficios. Pero ahí, digamos que hago un paréntesis y sí, digamos que es importante resaltar que si tú eres una persona que está empezando a entrenar, que por ejemplo, no sé, vienes de un estilo de vida muy sedentario, que eres nuevo en el deporte, sí probablemente en estos entrenamientos, aún en estos entrenamientos, necesites comer algo antes de entrenar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque obviamente siempre va a favorecer o siempre va a tener la prioridad el rendimiento. Entonces, digamos que son adaptaciones y formas de manejar la alimentación que podemos ir trabajando. Es normal que al principio de pronto sí necesitemos algo, pero incluso eso lo podemos ir trabajando para lograr también esos entrenamientos en ayuno. Ya durante el entrenamiento, precisamente al ser un entrenamiento que no es muy extensivo, que es en zonas bajas, que no implica tanta intensidad, el aporte de carbohidratos dentro del entrenamiento, digamos que puede manejarse pues desde 0 carbohidratos por hora de entrenamiento hasta 20 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Obviamente, si buscamos esas adaptaciones que mencioné inicialmente, la idea también es que el entrenamiento lo hagamos sin carbohidratos, pero, por ejemplo, si es el caso, que es una persona que está empezando a practicar el deporte, que sí probablemente, digamos que necesite un poquito de energía, incluso en estos entrenamientos, sí podríamos hacer uso del consumo de carbohidratos dentro del entrenamiento, pero como les decía, al ser un entrenamiento que no es en intensidades altas, tampoco es que necesitemos tanto. Generalmente con 15, 20 gramos de carbohidrato que logremos consumir, ya eso nos ayuda como a poder realizar estos entrenamientos pues de una mejor manera. Aquí también, y digamos que en todos los entrenamientos hay algo importante y que es algo que generalmente siempre se omite y es el tema de la hidratación. La hidratación es importantísima en todos los entrenamientos porque nos ayuda a termorregular, a evitar todo el tema de lesiones, de calambres. Y ahí, digamos que si el entrenamiento es mayor a 45 minutos, una hora, digamos que ya tenemos que empezar a considerar otras cosas, como es el tema de la reposición de electrolitos y principalmente el sodio, porque el sodio es el electrolito que nosotros perdemos en mayor proporción mediante la sudoración. Entonces ahí la idea es que pues en este tipo de entrenamientos tratemos de consumir entre 600, 700 mililitros por hora de entrenamiento y que con respecto al sodio tratemos de lograr entre 400 a 600 miligramos de sodio por hora de entrenamiento. Ya con respecto al después del entrenamiento, la idea es que, digamos, que tengamos un tiempo de comida, ya sea un tiempo de comida principal o una merienda, que nos aporte tanto carbohidratos como proteína. Obviamente la proteína para reparar como esas leves microlesiones que se generan con el entrenamiento, repletar esas reservas de glucógeno muscular. Generalmente para este tipo de entrenamientos, con que hagamos una relación 1 a 1 carbohidrato-proteína es más que suficiente. Normalmente, por ejemplo, si es una merienda, lo que viene después del entrenamiento, con que aportemos entre 20 a 25 gramos de proteína y carbohidratos después del entrenamiento es suficiente. O incluso si tienes un tiempo de comida principal después del entrenamiento, digamos que eso nos sirve como nuestro recovery, como nuestra comida post-entreno, obviamente garantizando que este tiempo de comida pues tenga una buena distribución, que tenga un buen aporte de proteína, que sean proteínas de alto valor biológico y que pues también esté acompañado de su carbohidrato, porque el carbohidrato después del entrenamiento siempre tiene esa función de proteger la función de la proteína, porque muchas veces cuando se consume la proteína solita, lo que pasa es que esa proteína va como a reponer esa energía que tú gastaste en el entrenamiento, más no a lo que debería, que es como la reparación y construcción de tejido muscular. Entonces eso es como lo principal y que hay que tener en cuenta en este tipo de entrenamientos. Súper, Ale. Entonces voy a recapitular acá un par de aspectos que son importantes que todos nos llevemos en la mente. Estos entrenamientos de bajo volumen y baja intensidad tienen beneficios y una capacidad de generar adaptaciones pequeño. Que si yo adiciono a ese entrenamiento el concepto de entrenamiento en ayunas, voy a provocar mucha mayor carga adaptativa, o sea, voy a lograr muchas más adaptaciones si lo hago en ayunas. Ese ayunas implica cero macronutrientes, ¿cierto? Pero implica un mayor cuidado en la hidratación, ya que si estoy en ayunas me deshidrato más fácil porque al no tener tantos glúcidos ni sodio en el organismo, me deshidrato más rápido. Entonces,
toma más relevancia lo que tú nos decías, 600 a 700 mililitros de líquido con electrolitos. Y siempre tener la mira puesta en el día de mañana. 1 gramo de proteína y 1 de carbohidrato para el entrenamiento de hoy, pero si mañana tengo un entrenamiento de alta intensidad, le adiciono otro gramo de carbohidrato y queda en una proporción 2 a 1, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando, si son 20 gramos de proteína, de unos 40 de carbohidratos para garantizar la energía para poder realizar los intervalos del día siguiente. Excelente. Vamos entonces ahora a proseguir con lo que es el entrenamiento de bajo volumen, cortico, ¿cierto? Pero con alta intensidad. Definamos alta intensidad como todos sus esfuerzos, por el fin práctico de esta charla, por encima del FTP. Vamos a hablar de zona 5 y zona 6. ¿Qué es importante en esto? Entender de que mi principal fuente energética, vía metabólica, va a ser la utilización de los depósitos de glucógeno y la glucosa circulante. Eso es lo que yo voy a utilizar para generar mi energía, lo que tengo almacenado en los músculos y en el hígado como glucógeno y lo que está circulando como glucosa en mi torrente sanguíneo. Son entrenamientos que en su estructura vamos a encontrar intervalados, como ustedes ven acá en la imagen, son entrenamientos que tienen una proporción de trabajo y descanso, dependiendo qué tan sobre el umbral irá cambiando esa proporción. Entre más alejado se encuentre del umbral del FTP, más arriba, va a ser menos trabajo por más descanso, ya que la intensidad va a ser mayor y también va a ser de uso más exclusivo los glúcidos sobre las grasas o sobre cualquier otro tipo de sustrato energético. Eso ahí es bien clave. ¿Qué beneficios tiene? Nos vamos a encontrar unos beneficios estructurales, digamos que la contracción que se realiza ya por encima del umbral alcanza a ser lo suficientemente importante como para generar cambios estructurales en el músculo, aumento en las miofibrillas, aumento en las unidades contráctiles de actina y miocina, o sea, vamos a ganar fuerza. Es un entrenamiento que, si bien está pensado para mejorar mi umbral, voy a tener también unos beneficios a nivel estructural, muscular, voy a hipertrofiar, por así decirlo, una hipertrofia muy funcional, no es la hipertrofia de fisicoculturismo, ¿cierto? Que no estoy hablando mal de ella, simplemente es diferente, pero va a ser una hipertrofia funcional. Va a aumentar también el número de nuestras mitocondrias, va a mejorar la capacidad de nuestro organismo de metabolizar estas sustancias. Ya saben de que, si bien la principal fuente de energía aquí es la glucosa, el glucógeno, antes se creía que el lactato era un veneno. Pues prácticamente no, le salió ácido láctico, qué cosa tan horrible. Ya no. Ya con este tipo de entrenamientos también le estoy enseñando a mi organismo a metabolizar el lactato. ¿Cómo así? A utilizar el lactato dentro del músculo como fuente de energía. Coger ese lactato dentro del músculo, introducirlo a la mitocondria, oxidarlo y generar energía con el lactato. También voy a estar entrenando mi hígado porque ese lactato, ese exceso de lactato que no pude metabolizar en mi músculo, lo voy a sacar al torrente sanguíneo, lo voy a llevar al hígado y allá, mediante un proceso que se llama el ciclo de Cori, lo voy a estar resintetizando para volver a ser un precursor nuevamente y volverlo a utilizar como glúcido en otra vez esos procesos oxidativos, y en este caso, al ser de alta intensidad, no oxidativos, dentro de la célula muscular para poder volver a generar energía. Entonces, estoy entrenando todo ese sistema metabólico, estoy generando adaptaciones en mi hígado, en mi músculo, también en mi corazón, también en mi torrente sanguíneo. Entonces, es un entrenamiento que me va a traer una cantidad adaptativa importante, que hay que tener cuidado con algo. Y es que este entrenamiento
solo es efectivo, ya vimos que tiene muchísimas adaptaciones y beneficios, solo va a ser efectivo cuando yo alcanzo la intensidad objetivo. Si yo hago el primer intervalo al 115% del FTP, el segundo al 112%, el tercero al 110% y el cuarto al 102%, que ya ni siquiera son a 5 sino son a 4. Y el quinto al 99% del FTP. Pues ese cuarto y quinto y sexto intervalo que ustedes sintieron durísimo, que sufrieron, que le dieron con toda, pero que no llegaron a la intensidad, pues permítanme decirle que no están haciendo el estímulo para generar la adaptación. O sea, eso es un montón de acumulación de fatiga que ni siquiera va a lograr que su cuerpo produzca mejoras, porque no llegaron a la intensidad que se necesita para generar la adaptación. Entonces, en este entrenamiento es fundamental fundamental garantizar llegar a la zona objetivo. Si me quedo por debajo de la zona objetivo, puede ser muy berraco, como decimos acá en Colombia, puede ser, no, queman para sufrir, pero estás acumulando un montón de fatiga, una gran cantidad de fatiga que al final no se va a traducir en adaptaciones. Y cuando nosotros entrenamos, lo hacemos para conseguir adaptaciones. Ese es el fin máximo del entrenamiento, lograr adaptaciones. Entonces, ¿cómo hago yo para, desde la combinación del entrenamiento y la nutrición, garantizar de que sí voy a llegar a la intensidad? Desde el entrenamiento, con una adecuada prescripción de la densidad del trabajo, la proporción de tiempo de trabajo versus tiempo de descanso, que estaríamos hablando para intervalos de zona 5 una proporción 1 a 2, por cada minuto de trabajo, 2 de descanso. Entonces, si hago un intervalo de 4 o 5 minutos, estoy hablando de descansar 8 a 10 minutos para una recuperación completa, que ya luego podemos hablar de que ya estoy totalmente adaptado a este tipo de trabajo, lo logro con suficiencia, empiezo a disminuir el tamaño de los descansos para también entrenar lo que es la resistencia y la tolerancia al lactato, pero bueno, eso ya será tema de otro webinar. Pero ya saben que con la densidad del trabajo, desde el entrenamiento, controlo que pueda llegar a la intensidad. Si veo que me estoy quedando un poquito bajito, aumento el tiempo de descanso entre dos intervalos para garantizar la intensidad en el intervalo siguiente. Y desde lo nutricional, Alexandra ya no lo contará. Bueno, entonces chicos, como lo dice Pablo, digamos que en estos entrenamientos que son de mayor intensidad, obviamente ahí el tema del aporte de carbohidratos va a ser súper importante porque como él lo mencionaba, es nuestro sustrato energético por excelencia en este tipo de entrenamientos, entonces la alimentación también nos va a ayudar mucho a llegar a esos esfuerzos que necesitamos generar, como lo decía Pablo, para generar esas adaptaciones que obviamente impactan de manera positiva en el rendimiento. Entonces aquí, digamos que ya en este tipo de entrenamientos, si bien es un entrenamiento que no es muy largo, al ser de alta intensidad, sí vamos a empezar a considerar el incluir algo antes del entrenamiento, pues debido a que no es un entrenamiento muy largo, tampoco necesitamos que sea algo pues demasiado copioso, como un volumen de comida muy grande, pero sí es importante que haya algo. Ahí, por ejemplo, pues las opciones están la fruta, algunas galletas sin crema, barritas de cereal. Y aquí también aprovecho de una vez para recalcarles en algo, y es que esa comida previa al entrenamiento y también lo que vamos a hacer dentro del entrenamiento, la idea es que cuidemos tres cosas: el aporte de proteína, el aporte de fibra y el aporte de grasas. ¿Por qué? Porque esas tres cositas, digamos que ralentizan un poco el vaciamiento gástrico y eso dificulta un poco la absorción de carbohidrato, que como les decía, pues va a ser nuestra fuente principal. Entonces, importante tener eso presente. Por eso nosotros, pues cuando recomendamos galletas antes del entrenamiento o incluso dentro del entrenamiento, la recomendación es que no sea con crema, precisamente para cuidar ese aporte de grasas. Por ejemplo, ahí con las barras de cereales también uno siempre les recomienda que traten de que no tengan frutos secos o que tengan muy poquito de eso, precisamente para cuidar esa partecita. Entonces, estas pueden ser como las opciones que podemos implementar en ese momento antes de entrenar.
Ya durante el entrenamiento, si bien digamos que el entrenamiento, como lo decía, no es muy largo, el tema de la intensidad, de la alta intensidad, sí implica que tengamos un buen aporte de carbohidrato por hora de entrenamiento, porque digamos que aquí ya empezamos a tener en cuenta el tema o las variables no solo de la duración del entrenamiento, sino también de la intensidad. Entonces, en ese sentido, digamos que se tienen que considerar esas dos cosas para establecer el consumo de carbohidratos que vamos a necesitar. Entonces, la idea es que para este tipo de entrenamientos podemos manejarnos entre 40 a 60 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Debido a que es un entrenamiento de alta intensidad, nos va a servir muchísimo utilizar esos carbohidratos de rápida absorción o de índice glucémico alto. Entonces, ahí, por ejemplo, las opciones son muchas. Está la mermelada, la miel, los dátiles. Aquí pues en Colombia y en varios países de Latinoamérica tenemos el bocadillo o el membrillo o la pasta de guayaba. También, por ejemplo, las compotas de bebés pueden ser muy buena opción. En este tipo de entrenamientos, como necesitamos carbohidratos de rápida absorción, también es muy buena idea utilizar alimentos deportivos porque estos alimentos deportivos generalmente, digamos que tienen una liberación rápida de energía. Entonces, por ejemplo, los geles nos pueden funcionar. Las gomitas también pueden ser muy buena opción. Entonces, digamos que esas son como las fuentes que uno más busca como incorporar en este tipo de entrenamientos. También, y como lo venía diciendo, el tema de la hidratación va a ser súper importante. También para este tipo de entrenamientos, digamos que debemos tratar de garantizar entre 600 a 700 mililitros por hora de entrenamiento. Aquí sí va a ser muy importante el tema de la reposición de electrolitos, porque lo más seguro es que, pues si es un entrenamiento de alta intensidad, lo más seguro es que esa tasa de sudoración pues esté altica, que perdamos bastante líquido. Entonces, importante reponer esta parte de los electrolitos. Y ahí digamos que también aprovecho para, digamos que aclarar algo o digamos que mencionar algo, y es que nosotros pues recomendamos como cierta cantidad de líquidos por hora de entrenamiento, pero esta cantidad también puede variar mucho de persona a persona, y digamos que pues la cantidad que debemos consumir depende de la tasa de sudoración de cada uno. Entonces siempre es importante como tratar de evaluar esa partecita para que ajustemos, porque por ejemplo si tú eres una persona que tiene una tasa de sudoración más bien baja, puede que no sé, 700 mililitros sea mucho, como también puede pasar lo contrario. Y si tú eres una persona que pierde mucho líquido, que por ejemplo vives en un clima cálido, en un clima húmedo, puede que esos 600, 700 mililitros por hora de entrenamiento queden cortos. Entonces, importantísimo tratar siempre de evaluar esa parte. Ya después del entrenamiento, igual vamos a manejar la misma relación carbohidrato-proteína uno a uno. Aquí de pronto sí, digamos que tratar de no tanto los 20 gramos de proteína y carbohidratos, sino un poquito más altico, porque como son entrenamientos de alta intensidad, sí, digamos que la ruptura de la fibra muscular puede llegar a ser un poco mayor. Entonces sí es importante tratar de aportar un poco más de proteína. Ahí pues las opciones son muchísimas. Podemos hacerlo a través pues, de alimentos convencionales. Entonces la proteína a través del huevo, de las carnes, del yogur griego. Pero también se puede hacer uso de suplementos de aislados de proteína o incluso de recoveries. Pero entonces ahí, por ejemplo, con el tema de los recoveries, sí es importante mirar pues, como el recovery que vamos a utilizar, porque la gran mayoría de los recoveries que nosotros encontramos en el mercado tienen una relación carbohidrato-proteína muy alta. Generalmente es 3 a 1, 4 a 1. Y digamos que si se hace utilizar un recovery, la idea es que por lo menos la relación carbohidrato-proteína sea uno a uno. Digamos que yo les recomiendo un poquito más el utilizar un suplemento aislado de proteína, porque nos da un poquito más de versatilidad por ejemplo, si necesitamos aportar carbohidratos, ya sea en relación uno a uno o 2 a uno, podemos completar ese aporte de carbohidratos haciendo uso de alimentos. Entonces, digamos que yo me inclino un poquito más hacia el suplemento de proteína aislado, pero si de pronto se nos facilita un poquito más el recovery, tratar de conseguir uno que sea una relación uno a uno. Por ejemplo, CIS tiene un recovery que a mí me parece muy bueno, que precisamente tiene relación uno a uno, y me parece que es como el más fácil de conseguir. Entonces, de pronto esa podría ser una marca recomendada. Igual también ahí digamos que esa relación carbohidrato y proteína también puede variar dependiendo de lo que tengamos al siguiente día, porque por ejemplo, si no sé, si es al siguiente día tenemos un entrenamiento que también es muy exigente, podemos manejar una relación 2 a 1. Entonces ahí, por ejemplo, ya
no serían 25 de proteína y 25 de carbohidratos, sino 25 de proteína, 50 de carbohidratos, o incluso si este entrenamiento que estamos haciendo de bajo volumen y de pronto de alta intensidad, digamos que cuenta como una activación previa a una carrera, la relación que uno podría llegar a manejar es 3 a 1, buscando hacer como esa carga de carbohidratos pues para el día de carrera. Entonces eso sería como lo que habríamos que tener en cuenta para este tipo de entrenamientos. Vale, súper bien. Entonces, a manera de recopilación de las bajo volumen y alta intensidad, son sesiones que se hacen intervaladas, que tienen un gran potencial adaptativo. No se recomienda hacerla en ayunas. Es fundamental para poder garantizar la intensidad, una adecuada densidad del trabajo y un adecuado aporte de carbohidratos durante el entrenamiento. También es fundamental garantizar una adecuada hidratación. No solamente basta con la adecuada ingesta de carbohidratos, sino también la hidratación. Recordemos que una pérdida del 2% del líquido corporal puede llevar a una disminución del rendimiento mayor del 5%, o sea, muy grande para tener eso en cuenta. Hay que evitar los alimentos con un alto contenido de fibras, grasas y proteínas en el antes y el durante para que no inhiban la absorción de los carbohidratos. Hay que tener un adecuado aporte proteico por el componente estructural muscular que, digamos, se ve afectado o se ve trabajado, porque al final es para buscar la adaptación en este tipo de intervalos. Y hay que personalizar la tasa de sudoración. Se personaliza esa tasa de sudoración, que en mi caso, nosotros en Tresol con nuestros deportistas lo hacemos, esas personas que entrenan con nosotros le calculamos la tasa de sudoración y en mi caso es de aproximadamente unos 1.100 mililitros por hora. O sea, yo si me pongo a tomar 700 mililitros por hora en una competencia, luego de las 2 horas y media, ya voy mal, ya voy mal. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los entrenamientos de alto volumen, mucha duración, pero baja intensidad. Estamos hablando de una zona 2, estamos hablando algunos toquecitos de zona 3 bajita. Por eso hablamos de que es un entrenamiento continuo, no intervalado, con un predominio de leve intensidad. Decimos predominio porque es que en un fondo de 4 horas, 5 horas, en algún repecho, en alguna subida corta, que yo me pare pues unos cuantos segundos y se suba un poco la potencia, no va a dañar el trabajo de alta intensidad. Es un trabajo que va a traer un beneficio importante en el cambio de la composición corporal, que tiene como principal sustrato que ¿cuál es el beneficio? La disminución pues del tejido graso corporal, que va a tener como principal sustrato energético las grasas, que va a generarnos un gran potencial adaptativo en lo que es la generación de células sanguíneas en eritrocitos que van a transportar ese oxígeno por nuestro organismo, la creación de nuevas mitocondrias, el aumento del tamaño en las mitocondrias, la generación de más profundas y numerosas invaginaciones en la mitocondria. Si ven estas ramitas, esas son las invaginaciones de la mitocondria. Entre más grandes sean, hay una mayor superficie para el intercambio de electrones y poder producir mejor y más rápido la energía. Vamos a tener una serie de adaptaciones cardiopulmonares, cardiovasculares, un aumento en el tamaño de nuestro corazón, un aumento funcional que es diferente a una enfermedad. Vamos a tener un mejor reclutamiento de los músculos respiratorios, un aumento de la capacidad de trabajo de los músculos respiratorios y ya lo que habíamos hablado de la angiogénesis. Este es un entrenamiento que por sus características es continuo, que uno no espera que la persona esté parando cada 30 minutos, otros 30 minutos, sino que sea un entrenamiento lo más continuo posible. Sí se pueden hacer pausas, sí se pueden hacer pausas para recargar la hidratación, para comprar pequeñas porciones de alimentación. Hay que tener cuidado, es que esas pausas no sean de manera ideal más prolongadas de 13 minutos, donde ya el cuerpo se va enfriando,
por así decirlo, iba a implicar calentar nuevamente. No se recomienda ingestas de platos grandes de comida que lleven la circulación hacia el centro del cuerpo, hacia el estómago, hacia el sistema digestivo, y que cuando yo retome la actividad voy a tener una sensación de pesadez y no me voy a sentir muy bien. Pero es una zona muy utilizada incluso en los campeones olímpicos de los deportes de resistencia, en los ciclistas profesionales, en los grandes deportistas de endurance. Se habla que se trabaja entre el 80 y el 96 perdón, 94% del tiempo, entre el 80 y el 94% del tiempo se dedican al trabajo en este tipo de entrenamientos de volumen y baja intensidad. O sea, acá es donde los grandes profesionales pasan la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque es una zona que para generar adaptaciones necesita tiempo, necesita volumen, necesita una ligera hipoxia en el tejido sostenida en el tiempo, necesita que esos depósitos de glucógeno se encuentren bajitos por un gran periodo de tiempo. Tiene esas características puntuales. Ahora, desde la nutrición, Alexita, te dejo ahí para que nos cuentes un poquitico de cómo debe ser el abordaje de este tipo de entrenamientos. Bueno, chicos, entonces ya en esta partecita, pues como lo decía Pablo, sí, digamos que el sustrato energético principal, pues son las grasas, pero eso no implica que también haya alguito de utilización de los carbohidratos. Obviamente, pues al trabajarse en zonas más bajitas no vamos a necesitar tanto carbohidrato como, por ejemplo, si miráramos el entrenamiento solo desde la duración. Entonces, digamos que eso es lo que va a marcar como sí, como la pauta para lo que vamos a hacer en la alimentación en este tipo de entrenamientos. eh, con respecto al antes, digamos que sí, al ser un entrenamiento que es más prolongado, sí es necesario como tener algo antes del entrenamiento, sí va a ser algo un poquito más grande que pues, por ejemplo, con los entrenamientos de bajo volumen y alta intensidad. Entonces, por ejemplo, opciones muy buenas en este momento, partiendo de lo que habíamos mencionado antes, que tenemos que cuidar el aporte de proteína, grasas y fibra. Opciones que son muy viables son, por ejemplo, el sándwich de queso y manzana o incluso banano. Un parfait también puede funcionar muy bien. La típica y la que a muchos nos funciona, la avenita la avenita en hojuelas con frutica. También están las hojuelas de maíz, pues con fruta también pueden ser muy buena opción. Y aquí digamos que en estos entrenamientos de alto volumen y baja intensidad, digamos que sí existe la posibilidad de hacerlo en ayunas, pero para la gran mayoría de las personas no es lo ideal, porque para hacer este tipo de entrenamientos en ayunas sí tiene que haber una adaptación previa y una adaptación pues bastante grande. Entonces, para la gran mayoría de las personas no es recomendado, entonces sí importante que garanticemos algo antes del entrenamiento. Esta comida antes del entrenamiento, pues al no ser algo tan grande, la podemos hacer entre una hora, hora y media antes del entrenamiento para asegurarnos de que hemos hecho ese proceso de digestión de manera adecuada, que no vayamos a empezar el entrenamiento sintiéndonos pesados, con distensión abdominal, incluso con algo de reflujo. Importante que demos ese tiempito de digestión. Ya con respecto a lo que vamos a hacer durante el entrenamiento, como les decía, el aporte de carbohidratos que vamos a hacer no es tan alto como si lo miráramos desde la duración, pero sí tiene que haber algo. Generalmente uno recomienda entre 50 a 70 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Aquí en esta partecita sí, digamos que podemos variar un poquito como el tipo de carbohidrato. Podemos utilizar carbohidratos de media a rápida absorción. Entonces hay, por ejemplo, opciones muy válidas. Si hablamos solo de alimentos, están la papa cocida, las frutas como el banano, la manzana, la barrita de cereal. Las galletas también son muy buena opción. Por ejemplo, Good tiene estos waffles que son muy prácticos de transportar, también pueden ser muy buena opción. Pero sí también podemos irlos como intercalando con carbohidratos de un poquito de más rápida absorción. Entonces, por ejemplo, ahí ya aparecen los que habíamos mencionado anteriormente, los dátiles, el bocadillo, la mermelada. Si hablamos de alimentos deportivos, están los geles, las gomitas. Entonces, la idea es como ir variando entre esos dos alimentos. Aquí, obviamente, pues
también al ser un entrenamiento, como mencionábamos anteriormente, que también utiliza las grasas, se podría incluir algo de eso. Obviamente sí tratar de que no sea algo en una gran cantidad, precisamente por lo que mencionaba anteriormente, que eso puede como dificultar un poco la absorción de los carbohidratos. Y por ejemplo ahí se sirve mucho como implementar grasas que nos aporten triglicéridos de cadena media, porque esos son los que nuestra mitocondria utiliza de manera más fácil. Entonces, por ejemplo, la crema de almendras, el aceite de coco, digamos que esos son como los que más podríamos como utilizar. Entonces, pues es viable, pero pues digamos que ahí, por ejemplo, si tú buscas hacer una recomposición corporal, digamos que sí, lo ideal es como cuidar esas grasitas para poder hacer utilización de esas reservas de tejido adiposo. Ya con respecto al tema de la hidratación, la recomendación 600 a 700 mililitros de agua por hora de entrenamiento. Y aquí digamos que empezamos a considerar otro factor en la hidratación y es la inclusión de carbohidratos. ¿Por qué? Porque aquí, digamos que ya como estamos utilizando o estamos consumiendo cantidades un poquito más altas de carbohidrato, el llevar carbohidrato en la bebida también nos permite llegar a esas cantidades de manera más fácil, sin que tengamos que irnos tan cargados de, pues, de comida a los entrenamientos, sin que tengamos que estar comiendo. Entonces, el incluir carbohidrato dentro de la hidratación también es una muy buena opción. Incluso ahí, pues el incluir esas bebidas hidratantes con carbohidratos también nos ayuda como a lograr algo de reposición de electrolitos. Igual siempre, y también hay que tener eso en cuenta, cuando yo les hablo de reposición de electrolitos, siempre les hablo más o menos del mismo rango, 400 a 600 miligramos de sodio por hora de entrenamiento. Entonces aquí, por ejemplo, sí hay que tener muy presente que si vamos a utilizar una bebida hidratante con carbohidratos, es importante que tengamos en cuenta tanto el aporte de carbohidratos que nos da la bebida como el aporte de sodio, porque la mayoría de estas bebidas, digamos que el aporte de sodio no es muy bueno, generalmente suelen estar como entre los 200, 250 miligramos por porción. Entonces ahí, por ejemplo, nos haría falta algo como para llegar por lo menos a esos 400 miligramos de sodio por hora de entrenamiento. Entonces ahí digamos que hay varias formas en las que podemos manejar eso como para lograr llegar a ese requerimiento mínimo de sodio. Una opción que es la más casera, la más económica, la más práctica es reforzar con sal de mesa, porque la sal de mesa básicamente es cloruro de sodio. Entonces ahí pues digamos que, como les decía, el sodio es el electrolito que más buscamos reponer. Si lo vamos a hacer con sal de mesa, hay que tener una cosa muy presente y es que en 1 gramo de sal de mesa hay 400 miligramos de sodio. Entonces, por ejemplo, para reforzar una bebida como por ejemplo la que les muestro acá de Enervit, la Isotonic Drink, o incluso el Isocarb, tendríamos que utilizar medio gramito de sal porque pues digamos que estas bebidas tienen, si no estoy mal, 250 miligramos de sodio por porción. Pero por ejemplo, si hablamos de una bebida como la de 226ers, que si no estoy mal nos aporta 98 miligramos de sodio por hora de porción, ahí por hora de porción, no, por cantidad preparada, por porción preparada, ahí sí la idea sería que aportáramos el gramito de sal completo. Digamos que esa es la opción como más práctica, pero también, probablemente como muchos saben, también existen los suplementos de electrolitos, están en presentaciones como de tableticas para disolver, están los que son de polvito, incluso para estos casos en donde de pronto se busca mm, como completar ese aporte de sodio de una bebida hidratante. A mí una opción muy práctica me parece como las pastillitas, las capsulitas de electrolitos, porque tú simplemente te tomas la pastillita y ya sabes que con eso repusiste el sodio que necesitabas en esa hora. Entonces también puede ser muy buena opción, pero incluso también para este tipo de entrenamientos, bebidas como más comerciales como el Gatorade también pueden funcionar muy bien porque nos dan ese aporte de carbohidratos y también nos dan alguito de sodio. Generalmente también, por ejemplo, el Gatorade tiene, si no estoy mal, 230 y algo gramitos de sodio, miligramos de sodio, entonces también sería una bebida que necesitaría ser reforzada. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Aquí también, digamos que con respecto a la alimentación durante el entrenamiento, por ejemplo, si vamos a implementar un aporte de carbohidratos entre los 60 a los 70 gramos por hora de entrenamiento, también tenemos que empezar a considerar la relación glucosa-fructosa, que ya más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Pero hay, por ejemplo, un hidratante que podemos utilizar para cuidar esa relación glucosa-fructosa, podría ser el de Enervit, que nos aporta o tiene una relación 2 a 1. Entonces, eso para que lo tengamos ahí en mente, que ya ahorita se los voy a explicar un poquito mejor.
Y ya para el después del entrenamiento, igual vamos a aportar carbohidrato y proteína, relación 1 a 1, por lo que no es un entrenamiento de tanta intensidad. Obviamente sí hay ruptura de la fibra muscular, pero pues digamos que no es algo tan elevado, entonces con que manejemos una relación 1 a 1 es más que suficiente, pero aquí sí vamos a empezar a manejar un aporte de proteína y de carbohidrato un poquito más alto. Entonces vamos a hacer 30 gramos de proteína, 30 gramos de carbohidrato, igual digamos que con el asterisco de que si al día siguiente tenemos un entrenamiento que es exigente, ahí valdría la pena incluso hacer esa relación 2 a 1, entonces serían 60 gramos de carbohidrato y 30 de proteína. Mm. Listo, súper bien, Alexita, muchas gracias. A modo de recopilación, es una zona que debemos estar asegurando un aporte energético continuo por la alta duración, ¿cierto? Por el alto volumen que tiene. Acá solamente sumo una cosita, y es que muchas personas, y no está mal, incluso muchos profesionales, están utilizando una estrategia, y es que en estos entrenamientos de alto volumen salen en ayunas y por allá cuando va 1 hora y media, 1 hora y 45, eh, paran, hacen un pequeño desayuno rápido, unos 10 15 minutos, con algunas de las opciones que tú nos mostraste acá, y ya continúan a hacer el volumen extensivo. ¿Para qué? Para potencializar esas adaptaciones en esa primera hora y media, y ya luego continúan con el entrenamiento extensivo, ¿cierto? Igual en zonas bajas, y es una forma de poder incluso potencializar un poco más este entrenamiento. Bueno, por ahí veo que ya tenemos una muy buena cantidad de preguntas y respuestas, pues una muy buena cantidad de preguntas para darle respuesta. Vamos a hacer alto volumen y alta intensidad antes de entrar en lo que son ayudas ergogénicas y terapéuticas. Y si te parece, respondemos las preguntas y respuestas y ya luego continuamos con esa parte final del webinar. Eh, Alto volumen y alta intensidad, un tipo de entrenamiento no convencional, no se suele hacer de manera muy recurrente, es un entrenamiento con una alta carga fisiológica que demanda mucha fatiga, que no es fácil, que se utilizan principalmente para mejorar una capacidad que pudiéramos definir como la durabilidad, que son que es la capacidad de yo generar vatios, de generar intensidad luego de un número determinado de kilojoules. O sea, luego de 3000 kilojoules, pudiéramos establecer ese número como parámetro, o luego de tanta energía gastada, hago los intervalos, porque lo que yo quiero mejorar es mi durabilidad. Es qué tanta diferencia hay entre, por ejemplo, una prueba de 20 minutos que hago en la primera hora de entrenamiento versus una prueba de 20 minutos que hago después de la cuarta hora de entrenamiento. Entre más diferencia haya entre los dos, tengo una peor durabilidad. Entonces, el objetivo va a ser tener una mejor durabilidad. Este tipo de entrenamientos que nos va a reportar adaptaciones desde lo muscular, desde lo hepático, desde lo metabólico, desde lo cardiovascular, que va a tener una cantidad de adaptaciones tan importantes, persigue los mismos principios de los que hemos venido hablando en las diapositivas anteriores. Es extensivo y es intenso. Entonces, yo tengo que poder garantizar llegar a la intensidad para poder generar la adaptación. Y para poder llegar a la intensidad en este tipo de entrenamientos, ¿qué debo hacer? Uno, tener una buena proporción de trabajo y descanso. Eso es una buena densidad. Dos, tener un adecuado aporte de carbohidratos, porque la principal vía metabólica en la parte intensa de este entrenamiento, que es la más importante, es la glucolítica. Y tener una muy buena hidratación, porque al ser un entrenamiento tan extensivo, es mucho más factible que tenga una hiponatremia, o sea, bajos niveles de sodio en mi organismo, o una deshidratación que me dificulten llegar a la intensidad. El objetivo de estos entrenamientos es ser capaz de generar la intensidad en el momento adecuado. Así voy a garantizar que puedan darse las adaptaciones en mi organismo. Y ahora bien, ¿cómo vamos a garantizar desde lo nutricional que esto ocurra?
Bueno, entonces ya aquí en esta parte de la alimentación, digamos que como lo dice Pablo, no son entrenamientos pues como tan frecuentes, pero obviamente hay que tener en cuenta como el manejo nutricional. Por ejemplo, ya para este tipo de tipo de entrenamientos, el tiempo de comida antes del entrenamiento sí tiene que ser algo más completo, algo más copioso, porque sí, obviamente son entrenamientos que generan un alto desgaste físico, tienen un alto gasto energético, mayor ruptura de la fibra muscular. Ahí digamos que la forma en la que uno podría estructurar esa comida previa al entrenamiento es añadiendo un carbohidrato, que esos carbohidratos digamos que, y como lo mencionaba anteriormente, la idea es que sean lo más bajo en fibra y en grasas posibles. Entonces, por ejemplo, el arroz es una opción que a muchos nos favorece, que cae generalmente muy bien al estómago, además de que muchos generalmente tenemos arroz en casa. Otra opción podría ser el pan tostado, las arepas, los pancakes también son muy buena opción porque permiten lograr un muy buen aporte de carbohidratos en un volumen de comida pues más pequeño, entonces pueden ser muy buena opción. La idea también es que aportemos algo de proteína, si bien digamos que tenemos que cuidar esa parte, digamos que uno puede permitirse incluir en esa comida antes del entrenamiento hasta 0,25 gramos de proteína por kilogramo de peso. Para una persona más o menos de unos 65 kilogramos, eso vendría siendo más o menos como unos 15, 16 gramitos de proteína que fácilmente podemos cubrir con uno, dos huevitos o con yogur griego. Ahí obviamente haciendo también como la mención de que es importante que, por ejemplo, esos huevitos los preparemos en la menor cantidad de aceite posible, entonces pueden ser revueltos o incluso cocidos, evitar de pronto que sean fritos. Ya con respecto al yogur griego, tratar de que sea un yogur griego idealmente descremado, pero semidescremado también podría funcionar. Y ahí, pues para completar también el aporte de carbohidratos, podemos acompañar con frutas. Entonces, digamos que esa sería una forma de estructurar esa comida previa. Obviamente las cantidades van a variar mucho de tus características físicas, de qué objetivo tengas, por ejemplo, con respecto a la composición corporal, pero más o menos esa es como la forma en la que debemos estructurar ese tiempito de comida previo. Ya durante el entrenamiento, obviamente al ser un entrenamiento primero que es largo, que se trabaja, digamos que en cierta parte con altas intensidades, el aporte de carbohidratos sí va a tener que estar mucho más arriba de lo que ya hemos hablado previamente. Generalmente uno recomienda entre 80 a 120 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Aquí digamos que sí, de pronto el tipo de carbohidrato que al que deberíamos darle un poquito más de prioridad es a ese carbohidrato de rápida absorción, de índice glicémico alto. Entonces ahí pues están las opciones que ya habíamos discutido, la compota, el bocadillo, los dátiles, la mermelada, la miel, incluso pues ahí el pan blanco también podría ser una buena opción. Y ya si hablamos pues, de alimentos deportivos, pues digamos que hay una gran variedad de geles para que podamos como utilizarlos, pero entonces aquí ya empezamos a incorporar como unos conceptos específicos y es lo que les venía mencionando, el tema de la relación glucosa-fructosa. ¿Por qué? Porque si me ayudas pasando la diapositiva, por favor. Bueno, aquí el tema con la relación glucosa-fructosa, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, digamos que sí hay que partir de algo, y es que si nosotros miramos en esta primera gráfica a la izquierda, la idea es que si nosotros vamos a consumir más de 60 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento, tenemos que prestar atención a esto porque lo que sucede es que nosotros tenemos dos tipos de transportadores de carbohidratos a nivel intestinal. Uno está encargado de transportar la glucosa y el otro está encargado de transportar la fructosa. Sucede que ese transportador de la glucosa tiene una capacidad, digamos que limitada, que generalmente son 60 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Sí, digamos que con entrenamiento de tracto gastrointestinal puede llegar a estar un poquito más arriba, pero digamos que este transportador como tal, digamos que no es tan fácilmente modificable. Y está el otro transportador, que es el de la fructosa, y ese transportador, digamos que inicialmente tiene una capacidad de 30 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento, pero se puede llegar a llevar hasta los 60 gramos de carbohidrato por hora. Entonces aquí la idea es que a medida que esa cantidad de carbohidratos va aumentando por hora de entrenamiento, el transportador de la fructosa tiene que ir teniendo una mayor participación. Entonces, por ejemplo, cuando el aporte de carbohidratos es como de 60, 90 gramos por hora de entrenamiento, uno podría manejar
manejar una relación glucosa-fructosa 2:1, que vendría siendo 60 de glucosa y 30 de fructosa, pero a medida que vamos avanzando en esas cantidades, como les decía, la glucosa, pues vamos a tener que hacer ese aumento a partir de la fructosa. Entonces, la idea es que esa relación 2:1 vaya, digamos que disminuyendo, vaya volviéndose 1:1 o 1:0.8, porque lo que pasa es que, digamos que si después de los 60 gramos de carbohidratos, si no se empiezan a utilizar esos dos transportadores, lo que va a pasar, y como se ve aquí en esta gráfica de la parte derecha de abajo, es que si solo utilizamos, por ejemplo, el transportador de la glucosa, lo que va a pasar es que esa glucosa no se va a absorber hacia el torrente sanguíneo, no va a poder ser utilizada como fuente energética, y al quedar esa glucosa, digamos que en el intestino, se va quedando ahí, se va quedando ahí. Eso va a hacer que la osmolaridad en el intestino aumente, y ahí es cuando vienen las molestias gastrointestinales. Entonces, por eso es importante primero tener en cuenta esa relación glucosa-fructosa, e ir entrenando como esa capacidad del intestino para digamos que agilizar ese paso de tanto de glucosa como fructosa hacia el torrente sanguíneo, y pues tener en cuenta que debemos de buscar incorporar esos dos transportadores, porque ahí, si la devuelves al anterior, listo. Ahí, por ejemplo, digamos que ya, pues digamos que si, por ejemplo, lo que yo les decía, por ejemplo, para 80 gramos de carbohidrato podríamos utilizar una relación 2:1. Ahí, por ejemplo, marcas que podemos utilizar, está Precision Fuel, está 60 Sports, también está Power Bar, también digamos que son marcas que manejan una relación 2:1, pero por ejemplo, si ya estamos buscando llegar por encima de los 90 gramos de carbohidrato, la idea es que también vayamos mirando como las marcas de geles que vamos a utilizar. 226ers tiene un gel, e incluso también una bebida hidratante que tiene esa relación 1:0.8, que es la High Fructose, es como esa línea. También, obviamente, hay una marca que muchos conocemos, es el Betafuel de CIS, ellos tienen una relación 1:0.8, ellos tienen también gel y tienen bebida hidratante, y también están los de Morten, que ellos sí, digamos que todas las referencias de ellos tienen esa relación 1:0.8. Entonces, la idea es que vayamos como jugando con esos tipos de geles de acuerdo al aporte de carbohidratos que vayamos a implementar dentro del entrenamiento. Y ahí, digamos que sí, siendo este entrenamiento mucho más exigente, sí, obviamente que el aporte de carbohidratos es importante. La idea es que tratemos de lograr lo más alto que podamos, porque obviamente eso nos va a favorecer en temas de rendimiento, pero incluso hay estudios que también muestran que el lograr, por ejemplo, esos 120 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento también ayudan a proteger la masa muscular, porque se ha encontrado una disminución de marcadores de daño muscular, disminución en unos marcadores de daño muscular, como por ejemplo la CPK, la lactato deshidrogenasa, la urea. Entonces, sí, digamos que también es positivo lograr ese aporte de carbohidratos altos en ese tipo de entrenamientos. Incluso esta estrategia de alimentación también es totalmente válida para un día de carrera, para que de pronto también lo tengamos presente. Ahí ya con el tema de la hidratación pasa lo mismo. La idea es como tratar, digamos que en promedio aportar esos 700 mililitros de agua por hora de entrenamiento. Obviamente aquí importantísimo la reposición de electrolitos. Acuérdense, 400 a 600 miligramos por hora de entrenamiento. Obviamente ahí también, y como les mencionaba anteriormente, lo ideal es que ese líquido que nosotros llevemos también lleve algo de carbohidratos, para lograr esas grandes cantidades de carbohidrato por hora de entrenamiento, pues sin mucha dificultad. Entonces ahí igual también pues tenemos como bebidas hidratantes con esa relación 2:1, que está la de Precision Fuel, como les mencionaba anteriormente, el Isocar, que es una bebida hidratante como muy fácil de encontrar en varios países. Pero si ya necesitamos una relación un poquito más pequeña, como les decía, el de 226ers o el de CIS son muy buena opción. Ya para este tipo de entrenamientos, y como lo he venido diciendo, digamos que sí son entrenamientos en donde la ruptura de la fibra muscular es mucho mayor, en donde nosotros necesitamos reponer esas reservas de glucógeno muscular también de manera rápida. Entonces aquí sí vamos a manejar, digamos que de inicio, una relación 2:1. Entonces ahí la idea es que aportemos 60 gramos de carbohidratos y 30 de proteínas, que pues igual ahí como les decía, o sea, esa proteína la podemos conseguir a través de una proteína aislada o de un suplemento de recovery, o el incluso hacerlo con alimentos normales, digamos que también es totalmente válido. Ya en cuanto a carbohidratos, la idea es que utilicemos carbohidratos de rápida media absorción, para facilitar como
como represión de las reservas de glucógeno muscular de manera rápida. Entonces, creo que eso sería de pronto lo que hay que tener en cuenta para este tipo de entrenamientos. Listo, Alexita, súper clave. A mí me queda por decir de esto que fuiste supremamente pues, generosa y con toda la información, es que se derrumba por completo el mito de no como entrenando para que cuando compita y ahí sí coma, me va a ir mejor. Nada que ver. Tengo que comer entrenando para que mi intestino sea capaz de entrenarse también y absorber esos alimentos en el entrenamiento y para garantizar que voy a llegar a la intensidad objetivo. Si no, estoy perdiendo toda esa fatiga sin lograr las adaptaciones. Excelente. Entonces, como les había prometido, vamos a responder acá una serie de preguntas antes de pasar al último bloquecito de este webinar, que bueno, se nos ha ido un poquitico más larguito de lo que pensábamos. Julián Fernández nos pregunta, ¿la relación carbohidrato-proteína debería ajustarse en función al gasto calórico y la sudoración o solo en relación a la intensidad de los entrenamientos? Eh, Dame un segundo que estoy acá aprendiendo. Eh, Básicamente, como se los hemos venido explicando, no es solo a la intensidad, sino al volumen y a la intensidad. Entonces, la relación carbohidrato-proteína la vamos a determinar dependiendo de la carga, que la carga es volumen por intensidad. Eh, no depende de la sudoración, la sudoración la debo reponer en líquido, más no en la proporción carbohidrato-proteína. Eh, Seguimos con una pregunta de Tomás Baeza que nos pregunta sobre el ayuno. Esta te la dejo responder a ti. El líquido en el antes, o sea, antes de entrenar, se considera ayuno. Si yo tomo algo antes de entrenar, sigo en ayunas. Por ejemplo, un café u otro, es importante que no se consuman carbohidratos o que no se consuman ningún tipo de calorías. Bueno, ahí digamos que hay que partir de que si tú consumes calorías, ya estás rompiendo el ayuno, independientemente de dónde provengan esas calorías, si provienen de los carbohidratos o de las proteínas o de las grasas. La idea es que para estar en un estado de ayuno no aportemos calorías. Entonces, en ese sentido, digamos que, por ejemplo, si tomamos, no sé, un café o, no sé, una infusión, digamos que esas bebidas sí son permitidas porque no logran romper ese ayuno. Por ejemplo, los electrolitos también podrían utilizarse pues en ese tipo de entrenamientos porque no nos rompen ese ayuno, pero ya por ejemplo si hablamos de bebidas como, no sé, un jugo, un yogur, no sé, leche, eso sí ya estaría rompiendo el ayuno, pero bebidas como el café, las infusiones, los tecitos, los podemos implementar perfectamente. O sea, los micronutrientes no me rompen el ayuno, los macronutrientes sí. Ajá, exacto. Alex Londoño nos pregunta, ¿qué tan buenos son los batidos para el antes o después del entrenamiento? Y si son buenos, ¿cuáles son los recomendados? Bueno, ahí, pues pucha, es una pregunta demasiado difícil de responder porque es que batidos hay un millón con un millón de finalidades. Pues como veíamos ahorita, para los entrenamientos de baja intensidad y bajo volumen yo no me lo gastaría en eso. De pronto para un entrenamiento de bajo volumen y alta intensidad sí lo utilizaría. Quizás es una muy buena opción para esos entrenamientos de baja intensidad y gran volumen. Como les decía, primera hora y 45 en ayunas, primera hora y media en ayunas, y hay un batido rico en carbohidratos y proteínitas antes de empezar la segunda parte del entrenamiento. Y también puede ser una buena opción, aunque se puede quedar cortico para un entrenamiento de alto volumen y alta intensidad. Y pues bueno, no sé dónde vivas, pero acá se me viene uno a la mente y es el producto, el pre-race de Actimax. Ellos le dicen pre-race que muchas veces cuando encontramos pre-entrenos en el mercado son unas bombas de cafeína, taurina, guarana, arginina, pero este que te digo que es el de Actimax, pues es carbohidraticos con proteínita, algo muy sencillo y puede ser una buena opción. Pablo Rubio nos pregunta, en zonas de pulso de 1 a 5, como son las de Andy Cogan, ¿qué zona es alta intensidad? Estaríamos hablando de la parte alta de zona 4 y zona 5. Ahí estaríamos hablando de alta intensidad. Eh, Listo. En una
en una proporción, esta te la dejo a ti, en una proporción 1 a 1, carbohidrato-proteína, no nos quedaríamos bajitos de carbohidratos para reponer el depósito de glucógeno. Bueno, ahí digamos que, y como lo veníamos hablando, pues esa relación puede variar dependiendo de lo que tengamos, pues como al siguiente día. Y ahí también hay que partir de algo, y es que ese glucógeno nosotros no solo lo estamos reponiendo en esa comida inmediatamente después al entrenamiento, sino que ese proceso lo vamos haciendo nosotros a lo largo del día. Entonces ahí también, obviamente, y vale la pena resaltar que nosotros aquí les estamos hablando como de tres momentos puntuales, que es el antes, el durante y el después, pero obviamente también importa lo que hacemos en el resto del día, el balance energético total, el aporte total por ejemplo, de carbohidratos, cómo es la distribución de macronutrientes. Entonces, sí, digamos que dependiendo de lo que tengamos al siguiente día y, por ejemplo, qué tan alta haya sido como el desgaste físico dentro del entrenamiento, puede que necesitemos una relación un poquito más alta, pero generalmente y para la gran mayoría de los entrenamientos con una relación 1 a 1, digamos que ya hay digamos que se empieza a comenzar reposición del glucógeno de manera adecuada, pero obviamente importante garantizar que en el resto del día los tiempos de comida pues tengan también un adecuado aporte de carbohidratos, precisamente para ir reponiendo ese glucógeno como de manera progresiva, porque también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que generalmente cuando se está haciendo esa reposición de glucógeno muscular en cantidades, digamos que por encima del 1,5, 1,6 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso, digamos que esa represión de las reservas de glucógeno ya empiezan a rebalsar un poquito, y digamos que ya por encima de esa capacidad lo que puede suceder es que esos carbohidratos que estamos consumiendo puede que se lleguen a almacenar como pues en el tejido adiposo. Entonces sí, también es importante tener esa parte en cuenta, que sí obviamente necesitamos hacer reposición del glucógeno muscular a lo largo del día, pero tiene que ser pues de manera progresiva y no, digamos, por ejemplo, un tiempo de comida pues como muy grande en carbohidratos y ya los otros más pequeñitos. Entonces la idea es como hacerlo de manera o como distribuirlo de manera equitativa en el resto del día. Y es importante decirles que, a ver, nosotros somos claros que durante la competición estaríamos hablando que lo ideal es un 3 a 1, ¿sí? Ujú. Y ahí sí queremos que esos carbohidratos sean justo al acabar la actividad para acelerar esa recuperación, acelerar el llenado de ese depósito de glucógeno y, como tú dices, volver a poner ese tanque de glucógeno al 100 porque mañana voy a competir. Por eso en muchas de las diapositivas les decíamos, mire, les recomendamos un 1 a 1, sobre todo porque es importante ahí tener la concepción que hay que tener un control sobre la composición corporal, pero ojo con lo que toca mañana. Si mañana tengo entrenamientos de alta intensidad, suban ese 1 a 1 a 2 a 1. Aumenten los carbohidratos. Y si mañana hay carrera, pongan eso 3 a 1 para que estén llenando esos depósitos de glucógeno. William nos pregunta, ¿se podría usar caseína como recovery post? Yo te recomiendo utilizar algo más como una whey protein. La caseína es una proteína de una absorción más lenta, ¿sí? Y digamos que la caseína tiene más evidencia de utilizarla en las horas de la noche, para ese periodo de tiempo que voy a estar dormido sin ingerir alimentos. Ahí la caseína tiene un poquitico más de evidencia, pero también si ya tienes la caseína comprada, pues ya tómatela ahí, que tampoco pues va a ser grave tampoco. Eh, Listo. Diana, ¿cómo recomiendan la alimentación para una triatleta teniendo en cuenta que los triatlones pueden tener la mayoría de días dos entrenamientos con diferente relación en intensidad y volumen? Esa también me la meto yo ahí, y es personaliza cada entrenamiento. O sea, en el entrenamiento por lo general vas a tener un entrenamiento de bajo volumen y baja intensidad, o de alto volumen y baja intensidad. En ese, aliméntate en sus respectivas proporciones. Y en el de alta intensidad, incrementa esa ingesta de carbohidratos. Entonces, lo que te recomendamos es que le pegues una repasadita a estas diapositivas y agarres cada entrenamiento del día y digas, en primer entrenamiento del día es así, así me alimento. Segundo entrenamiento del día es así me alimento. Escojo dependiendo de lo que toque, con una claridad, y es que si el primero es el de baja intensidad y en la tarde tienes el de alta intensidad,
aumenta la cantidad de carbohidratos del recovery para que tengas la energía para poder realizar los de alta intensidad que tienes después. Listo, Tomás. En el alto volumen a baja intensidad en los fondos, con respecto al ultraciclismo, cambia un poco el tipo de alimentos que consumimos, pues son días en donde se está pedaleando y un plato de comida podría ser muy reponedor. Tomás, totalmente. Digamos que en estas diapositivas no estamos hablando de ciclismo como ultra endurance, sino que estamos hablando de entrenamientos de fondo dentro de un ciclismo convencional. Ya en deportes de ultrafondo, como la ultramaratón o los Everesting, ya es diferente porque se van en zonas muy bajas donde el principal gasto son las grasas y donde el abuso de consumo de geles y de sustancias químicas, por así decirlo, nos pudieran caer mal al estómago. Y es mejor tener, bueno, no exclusivamente una alimentación tradicional, sino mixta, combinando entre nutrición deportiva y nutrición tradicional. Alexita, esta te la dejo a ti. Hay información científica que indica en personas que no son intolerantes al gluten o celíacos, el gluten presente en el trigo y por lo general en todo lo procesado deteriora la calidad nutricional y la calidad del rendimiento deportivo. De acuerdo a lo que ustedes conocen, ¿qué papel juega el gluten en la alimentación para el rendimiento deportivo óptimo para alguien que no tiene intolerancia al gluten, que no tiene intolerancia al gluten? Bueno, digamos que ahí sí, si no hay una celiaquía preexistente, digamos que el eliminar el gluten en realidad no es tan necesario, obviamente, y como todo, pues digamos que sí tiene que hacerse en moderación y digamos que ahí el gluten simplemente es como esa proteína que le da estructura o sí, como contextura a ciertos carbohidratos. Entonces ahí digamos que puede estar presente, por ejemplo, en las galletas, en el pan, pero pues digamos que pues que yo, digamos que de lo que conozco que tenga o que impacte, por ejemplo, negativamente o positivamente en el rendimiento, digamos que no, pues creo que no. Y sí, pues digamos que ahí el tema es que sí, en la alimentación dentro del entrenamiento sí es bueno como que haya variedad. Por ejemplo, hay una recomendación que uno suele hacerles mucho es que empiecen con alimentos sólidos, que vayan pasando a líquidos y digamos que esos alimentos sólidos que nosotros podemos implementar precisamente son como las galletas, las tostadas, como ese tipo de cositas. Pero pues digamos que si no hay una celiaquía, digamos que no tiene por qué impactar de manera negativa en el rendimiento, pero tampoco es que sea como un valor agregado, por ejemplo, no sé, como al rendimiento o a ese nivel de energía que nosotros tenemos en el entrenamiento como tal. Súper, Alexita, muchísimas gracias. Esta pregunta también te la hago a ti porque creo que pesa lo mismo que tú. Buenas tardes. ¿Esas cantidades sería para personas con qué peso? Es decir, si peso 43 kilogramos, ¿cuál sería aproximadamente la cantidad de carbohidratos a ingerir en cada uno de estos entrenamientos? Bueno, digamos que ahí la cantidad de carbohidratos, digamos que sigue siendo la misma. Obviamente, si de pronto tú eres una persona que es un poco más liviana, sí podríamos inclinarnos un poquito más hacia ese límite inferior de esos ranguitos que nosotros les damos. Pero sí, digamos que ahí también es importante tener en cuenta, y lo que yo les decía, pues hace un momento, estimar como cuál es el gasto total diario en el día, hacer esa distribución de macronutrientes en el día, pero digamos que por regla el implementar como el límite inferior en esos ranquitos, digamos que puede ser como una buena aproximación, pero pues obviamente ahí, y para poder decirte exactamente cantidades, sí hay que evaluar no solo, digamos que tus características físicas, porque obviamente también hay que tener en cuenta el peso, pero por ejemplo también la estatura, hay que tener en cuenta como el nivel de actividad física, no solo digamos que con respecto al entrenamiento, sino por ejemplo qué otras actividades haces fuera del entrenamiento, porque eso también implica un gasto energético y todo eso se tiene que distribuir de acuerdo a eso. Entonces sí es un poquito difícil como darte de pronto un dato exacto. Y recordemos que nosotros no consumimos carbohidratos no porque no se necesiten, sino porque nuestro intestino no es capaz de absorber más. Entonces, cuando uno ve dice, ay, pero ¿por qué si ese man o esa persona tan grande consume 80, yo también tengo que consumir 80? Es porque si el grandote pudiera consumir más, lo haría, solamente que ya el intestino no tiene capacidad de transportar más. Bueno, ahí ya llevamos 10 preguntas con el objetivo de ser bien fieles con el tiempo. Vamos a seguir con las diapositivas que ya estamos cerquita al final.
para no aburrir de pronto a algunos que no están en las preguntas y están esperando las próximas diapositivas. Y al final, Alexandra y yo nos comprometemos a quedarnos otro buen espacio de tiempo respondiendo inquietudes. Vamos ahora a hablar del entrenamiento para la adaptación. Entonces, es diferente lo que yo hago para recuperarme a lo que hago para adaptarme. ¿Qué opciones de entrenamientos o de prácticas yo realizo que mejoran mi adaptación al entrenamiento? El entrenamiento en altura va a mejorar mi capacidad oxidativa. Más que el entrenamiento en altura, el residir en altitud. Acá, digamos que la mejor estrategia que existe para promover las adaptaciones es dormir alto, dormir con una menor presión atmosférica, dormir a una mayor altitud y realizar los fondos, los entrenamientos de baja intensidad en altura, pero realizar los entrenamientos de alta intensidad, tanto los largos como los cortos, a una baja altitud para poder generar más intensidad, más carga y así poder una mayor adaptabilidad. También estaríamos hablando de lo que es el entrenamiento del calor, cuando mi objetivo deportivo es la competición en altas temperaturas. Si bien el sueño, y qué pena voy un poquito rápido porque sé que vamos bien pasados de la hora, si bien el sueño es una estrategia de recuperación, es posiblemente el momento más importante del día para generar las adaptaciones. ¿Cómo así? Aquí es donde mi carga hormonal va a recuperar de manera más efectiva mis estructuras musculares. Entonces, en la noche, mientras estoy dormido, sobre todo en esa parte del sueño más profundo, es donde se están dando todos esos procesos metabólicos y todos esos procesos adaptativos que me van a ayudar a mejorar. Y ahí la importancia de un sueño reparador y de la suficiente duración. También tenemos este aspecto que es la recuperación activa, el descanso activo, la vuelta a la calma, que nos va a ayudar a lo que es la movilización de sustancias de desecho que queden de la práctica de la actividad física para reciclarlas en el hígado, eliminarlas en el riñón y también nos va a ayudar a aportar oxígeno y nutrientes a los tejidos para comenzar de manera más rápida la recuperación, pero sobre todo la adaptación. Alexita, también te pido que nos ayudes con un poquito de agilidad, hablando acá de las ayudas ergogénicas para que podamos continuar. Bueno, ya digamos que en cuanto a ayudas ergogénicas, ya con respecto al tema de suplementación, hay varias cosas que podemos hacer, digamos que cada una tiene como su mecanismo, pues como de acción. Por ejemplo, están los precursores del óxido nítrico, entre los que encontramos los nitratos, la citrulina, la arginina, que por ejemplo la citrulina es un precursor de la arginina y la arginina es un precursor del óxido nítrico. Ahí digamos que el óxido nítrico, probablemente como muchos saben, lo que genera es una vasodilatación, entonces eso hace que mejore el flujo sanguíneo hacia el músculo, que haya una mayor o una mejor contracción muscular, ahí incluso también tiene como evidencia científica en la mejora del VO2 max, obviamente la reducción del coste de oxígeno en intensidades submáximas y también tiene algo y es que ayuda como a tener una mejor biogénesis y respiración mitocondrial. Ya hay otros tipos de suplementos que tienen ya otros mecanismos, como les mencionaba anteriormente, que son los buffers. En esos, o en esa, digamos que categoría, encontramos el bicarbonato de sodio y la betalanina. Lo que hacen estos dos suplementos es que minimizan como esa acidosis en el músculo, asociado obviamente a al metabolismo glucolítico. Y esto lo que hace, digamos que al contrarrestarse esa acidosis, eso hace que la fatiga muscular digamos que se retrase un poco. Entonces, eso para este tipo de suplementos. Hay otros suplementos que digamos que tienen mecanismos múltiples ahí. Por ejemplo, está el Optigen, que seguramente muchos lo conocen. El Optigen, al tener varios compuestos, tiene adaptogénicos, tiene betalanina, tiene varios compuestos, digamos que
puede mejorar o puede generar varias adaptaciones. Ahí digamos que dentro de ellas está una mejor utilización del oxígeno, la mejora del VO2 max, también pues, por varios componentes que él tiene, también ayuda como a una mejor producción de ATP. Y también, como les mencionaba, al tener la betalanina, eso también hace que se reduzca y se amortigüe como esa acidosis a nivel muscular. Ya hay, digamos que está el tema de la cafeína, que pues su principal función es como en mejorar esa o disminuir esa percepción de esfuerzo y de dolor durante el entrenamiento. También tiene, digamos, como beneficios en la parte cognitiva, y es que aumenta la concentración y el enfoque. Entonces, esos son como los mecanismos principales y como las ayudas ergogénicas principales para la adaptación. Cita, muchas gracias. Con lo que está de moda, también queríamos traerles este, sobre todo porque nos interesa que ustedes se vayan con cosas muy prácticas. Esta es una ayuda terapéutica para la recuperación. Se llama una inmersión en agua fría. Es diferente a la crioterapia, ¿sí? La inmersión en agua fría consta de sumergirse depende del estudio científico que le damos, desde 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, hasta 8, incluso algunos dicen hasta 12 minutos en temperaturas por encima del cero. Ojo que hay muchas personas que están metiendo casi que eso en negativo, pero por lo general estamos hablando de 12 grados centígrados, 15 grados centígrados, no son temperaturas cercanas al cero, y esto promueve la recuperación. ¿Por qué? Porque disminuye la inflamación, disminuye el dolor muscular al día siguiente. Pero ojo, que la investigación científica lo que nos ha demostrado es que estar realizando esta práctica de manera habitual, no en la competición, sino durante el proceso de entrenamiento, disminuye la hipertrofia muscular, disminuye la ganancia de fuerza. Entonces, esta es una estrategia muy útil para utilizar dentro de la competencia, para evitar esa inflamación muscular y para mantener alto mi rendimiento en tareas de competición. Pero no es una buena estrategia cuando lo que yo estoy pensando es mejorar en el largo plazo. Por eso le hacíamos la diferenciación en el inicio entre recuperación, que es para esto sí se utiliza, y adaptación, que acá estaría afectándolo. Alexita, te dejo por acá ayudas ergogénicas para la recuperación. Bueno, digamos que aquí en estas ayudas ergogénicas ya para la recuperación, digamos que voy a empezar haciendo un paréntesis, y es con este primer suplemento que vemos, que es la melatonina. Porque digamos que si bien obviamente pues ayuda en la recuperación, en lograr un sueño profundo, digamos que su objetivo final, o el objetivo final de que nosotros tengamos un sueño de buena calidad, es finalmente, como lo decía Pablo, esa adaptación. Entonces, digamos que lo incluimos en esta seccioncita, pero también obviamente nos va a ayudar como en lograr esas adaptaciones pues durante el sueño, porque sí, obviamente el utilizar la melatonina, digamos que nos ayuda a tener una calidad de sueño más profundo. Y lo que pasa precisamente es que en esas fases o en esos ciclos de sueño profundo nosotros, por ejemplo, regulamos muchas cosas a nivel hormonal, reparamos muchos de nuestros tejidos. Entonces, importante abordar como el tema de la calidad del sueño. Entonces, este suplemento obviamente nos va a servir para la recuperación, pero digamos que principalmente también puede pues utilizarse en miras de las adaptaciones. Ya hay otros dos suplementos que son el tart cherry y la curcumina. Estos dos suplementos, digamos que su propiedad principal es el ser antioxidantes, y lo que pasa con eso es que esto ayuda como a neutralizar esos radicales libres que se producen por el estrés oxidativo que generan las altas cargas de entrenamiento. Entonces, esto agiliza un poco más la recuperación. Aquí con estos dos suplementos hay que hacer una claridad, y es que son suplementos con los que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos buscando generar adaptaciones. Generalmente uno los recomienda en el periodo competitivo, son muy útiles, por ejemplo, cuando uno está haciendo una carrera por etapas y necesita o tiene un tiempo muy corto de recuperación. El Tart Cherry puntualmente puede ser de mucha utilidad. Pero ya digamos que fuera de ese momento sí hay que hacerse uso de este con mucha precaución, tratar de que no sean dosis muy elevadas. Por ejemplo, ya digamos que en la preparación uno lo podría utilizar, por ejemplo, después de un entrenamiento muy exigente, por ejemplo, esos entrenamientos de alta duración
y alta intensidad, generalmente el día después tenemos como, pues como un descanso activo o un descanso total. Entonces, por ejemplo, en ese día de descanso lo podríamos de pronto utilizar, pero sí cuidando mucho como el tema de la dosis. También digamos que tanto el tart cherry como la curcumina y el omega 3 también tienen otra propiedad que es la antiinflamatoria. Y esta propiedad, digamos que nos va a ayudar muchísimo a, por ejemplo, a reducir el dolor muscular de aparición tardía o como también se conoce, agujetas, y el dolor articular. Entonces eso pues facilita muchísimo la recuperación. También pues digamos que hace que la recuperación sea más rápida, más eficiente. Por ejemplo, el omega 3 sí puede ser un suplemento que podríamos utilizar en el día a día porque sí tiene esa propiedad antiinflamatoria, pero pues digamos que no genera como esa dificultad o no puede llegar a generar esa dificultad para generar las adaptaciones al entrenamiento. Entonces, por ejemplo, el omega 3 podría ser algo que podríamos utilizar en el día a día, pero sí periodizar el tart cherry y y la curcumina. Súper, Alexita, muchas gracias. Por acá, muchachos, les dejo a todos un regalito. Pueden escanear este código QR, se los voy a dejar acá mientras voy respondiendo las preguntas. Con ese código QR van a poder acceder a un descuento para que se animen a entrenar con nosotros. De verdad es un servicio súper personalizado. Tenemos toda clase de ciclistas, desde ciclistas profesionales, ciclistas que han estado en World Tour, en el Pro Team, casi digo Pro Continental, en el Pro Team, que han estado en equipos continentales, juniors, muchos ciclistas amateurs, podios en el Gran Fondo Nueva York, este año el segundo en la clasificación general del Gran Fondo Nueva York entrenaba con nosotros, campeones de muchos grandes fondos entrenan con nosotros y también tenemos algunos entrenadores que dentro de su perfil está más enfocada a la salud. O sea, son personas que atienden deportistas que tienen como objetivo eh, lo que es mejorar su perfil hemático, mejorar su perfil lipídico, mejorar su composición corporal, estar vigilando todas esas respuestas inadecuadas que puede tener el corazón y pueden ser detectables desde el análisis del entrenamiento. Entonces, acá les dejamos este QR para que lo escaneen y puedan obtener un descuento en su primer mes de entrenamiento con nosotros. Ahora sí, vamos a proceder ya con la parte final de las preguntas. Vamos a responder preguntas hasta las 6:45 hora Colombia, hasta donde lleguemos. Vamos a darle 15 minuticos a esto, porque ahorita ya seguimos justo con otra charla. Entonces, bueno, seguimos con la pregunta de Alex Londoño. ¿Qué es mejor para competencia? ¿Electrolit o bebidas en las marcas ya conocidas? Mira, lo mejor para la competencia es ese hidratante que contenga una buena cantidad de carbohidratos y sodio y al que tú ya estés acostumbrado. Hay un error muy grande y es que para las competencias buscamos productos más caros que porque son mejores. Y si nuestro organismo no está acostumbrado, lo que terminamos haciendo es metiendo las patas y sintiéndonos súper mal en la competición. Entonces, calcula cuántos gramos de carbohidrato necesitas para la competencia, como te lo acabamos de enseñar, y a partir de ahí, mira si con el electrolit te va a alcanzar o no, y si no, pues busca un producto que tenga un aporte mayor y lo vas probando durante el entrenamiento. Hola, en el mismo bidón puedo combinar el hidratante Isocarb con una pastilla de electrolitos de Cis o Gu, o hay que preparar dos bidones, uno con electrolitos y el otro con hidratante. Yo te recomendaría tomarte el Isocarb y no mezclarle un Cis o un Gu porque eso queda Ujú. complicado de tomar, sino más bien tomar una pastilla de electrolitos tipo Sal Stick, que es más como cápsula y aseguras ahí los electrolitos y, y chuleas ambos aspectos. ¿Cómo se debe ser el manejo en la hidratación cuando se tiene algún tipo de problema renal, ya que el sodio por lo general lo limita para evitar más daños? Alexita. Bueno, ahí digamos que en ese tipo de casos especiales, ahí digamos que lo primero que tenemos que mirar es cómo está por ejemplo, la tasa de filtración glomerular actualmente, pero sí digamos que uno por principio sí es importante como reponer lo que perdemos dentro del entrenamiento. Entonces ahí, por ejemplo, digamos que
como primera medida, algo que yo recomendaría muchísimo es precisamente hacer esa tasa de sudoración, mirar cómo están esas pérdidas de líquidos, cómo están esas pérdidas de sodio, qué tan concentrado en sodio está ese sudor, porque eso nos va a dar la pauta exactamente de qué vamos a tener, qué tanto vamos a tener que reponer y qué tanto vamos digamos que ya con respecto al sodio vamos a tener que suplir. Entonces, digamos que en ese tipo de casos, que sí, obviamente el manejo de líquidos y de electrolitos es complejo, digamos que la recomendación principal sería que hiciéramos esa tasa de sudoración, porque si, digamos que lo que perdemos dentro del entrenamiento, sí o sí tenemos que reponerlo, pero en estos casos tiene que hacerse de manera como muy exacta. Entonces, sí sería como bueno, pues primero evaluar esa partecita. Listo. Por acá Tomás nos pregunta, ¿la durabilidad es igual a la resistencia a la fatiga? Tomás, bueno, te voy a decir, depende de qué autor estemos leyendo, ¿sí? Hay muchos autores que nos dicen que sí, que la durabilidad es lo mismo que la resistencia a la fatiga, pero hay otros que nos dicen que no, porque nos hablan que la resistencia a la fatiga está más asemejada al TTE, al Time to Extenuation. Entonces depende mucho del autor y hay veces nos complican con estas palabritas porque para uno significa una cosa y para otro otra. Digamos que en esta charla estamos hablando de la durabilidad, como la capacidad que yo tengo de replicar un esfuerzo a la misma intensidad o cerca a la misma intensidad después de una gran cantidad de gasto energético. ¿Por qué? Porque como te digo, hay algunos que hablan de y eso pudiera ser resistencia a la fatiga, la capacidad de generar energía después de una gran cantidad de energía. Pero hay gente que dice que no, que la resistencia a la fatiga es más la capacidad de sostener una intensidad X en el tiempo. Entonces, ahí depende mucho del autor que estemos leyendo, pero para muchos autores será lo mismo, para otros serán dos conceptos diferentes. Valentino nos dice, si incluyes MCT en el durante, yo me imagino que son triglicéridos de cadena media, ¿qué cantidad de gramos de carbohidrato sugieres? Bueno, ahí digamos que el incluirlos no implica una disminución en el aporte de carbohidratos, digamos que vendría siendo algo extra, entonces pues no, digamos que eso no varía porque igual como les decía, en esos entrenamientos sí también pues hay algo de utilización de carbohidratos y más o menos esas son las cantidades para suplir como esas demandas o esa utilización de carbohidratos. Ya digamos que esos triglicéridos de cadena media, digamos que vendrían siendo adicional, que obviamente también vamos a utilizar porque como lo hablábamos, pues también se hace utilización de ese sustrato energético. Entonces, no, digamos que no cambiaría el aporte de carbohidratos. Y que yo, la verdad, no buscaría un aporte demasiado grande de triglicéridos de cadena media, sobre todo cuando existen altas intensidades. De pronto los utilizaría más como en las ultradistancias, me parecería una muy buena ayuda. El uso de café previo al entrenamiento, ya sea para entrenamientos de baja y media demanda, en ayunas y no, la verdad no entiendo cómo está redactada la pregunta, qué pena ahí con el asistente anónimo. Eh, ¿Con qué tipo de aceites es más recomendable realizar la preparación? También te pido disculpas porque no sé a qué preparación nos estás refiriendo. Aldair Moto nos pregunta, muchos de estos geles traen cafeína. ¿Cómo puedo asegurarme que la cafeína no vaya a afectarme durante el entrenamiento o la competición? Listo, Aldair. Recuerda que la dosis de cafeína es de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Si tú quieres que la cafeína se sienta, te recomendamos de 3 a 6 miligramos. Recomendamos el 3. Te puedes ir hasta el 6, pero la verdad es que la diferencia en el efecto entre el 3 y 6 es casi ninguna. Entonces, el recomendado son los 3 miligramos por kilogramo de peso, siempre y cuando no seas intolerante a la cafeína, hipersensible y que jamás la vayas a probar en competición. Siempre se prueba entrenando en dosis pequeñas y se va subiendo hasta llegar a la dosis de los 3 miligramos por kilogramo de peso para corroborar de que te cae bien. Luego nos pregunta un asistente anónimo cómo sería el entrenamiento del tracto gastrointestinal con el objetivo de poder responder una buena cantidad de preguntas.
te recomiendo que entres a nuestro canal de YouTube, Tres Call Experts en YouTube. Y el último o penúltimo video que publicamos es el entrenamiento del tracto gastrointestinal. Es una charla de casi una hora dictada por Alexandra explicando todo, todo de cómo se hace, paso a paso, todo el protocolo. Entonces te recomiendo esa charla. Si tengo un gel de 60 gramos, la toma sería a la media hora 30 gramos y y a la hora otros 30 gramos o a la hora los 60 gramos. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si quieres responderla, pero pues digamos que eso depende de que te quede pues como más fácil a ti. Generalmente uno lo que suele hacer es como pues tomar de una vez los 60 gramos, digamos que en el momento que generalmente uno recomienda entre 30 a 45 minutos o cada 30 a 45 minutos, pero pues si a ti te queda más cómodo por, no sé, por logística o por ejemplo, pues también hay geles que ya tienen los 60 gramos de carbohidrato incluidos, pues digamos que... puede hacerse de ambas formas y digamos que eso no implica o no tiene como un impacto en el rendimiento. Lo importante es que consumamos esa cantidad de carbohidratos por hora de entrenamiento independientemente de cómo se divida. Listo, súper, Alexita, muchas gracias. ¿Hay alguna estrategia de alimentación y o hidratación que reduzca el efecto del ácido láctico en los músculos? Lo primero es que no queremos reducir el efecto del ácido láctico. Acuérdate que el ácido láctico primero es el lactato, ¿cierto? Y no genera dolor muscular. Eso es algo que se decía antes, pero que ya se descubrió de que no es así, que realmente es un sustrato energético y un precursor de sustrato energético. El lactato no es malo. ¿Qué podemos hacer de pronto para ese dolor de piernas cuando hay veces arrancamos y, uy, se nos hincha la pata, como dicen algunos por ahí? Calentar bien, asegurar de que nuestros tejidos estén bien vasodilatados. También te recomiendo ver en nuestro Instagram un video que habla sobre la remolacha, ¿sí? Que es que trae, pues que aporta nitratos y esos nitratos tienen un efecto vasodilatador que pueden ayudar a disminuir esa sensación. Entonces te recomiendo ver ese videito en Instagram, es muy cortico, pero puede ser una buena opción, un suplemento a punta de remolacha, teniendo en cuenta que eso no es para el ácido láctico, sino para mejorar la vasodilatación en los tejidos y de pronto tener un poco menos de la sensación de claudicación que genera a veces iniciar con alta intensidad. ¿En qué momento aporta el consumo de, tri- de, mm, de BCAA, de aminoácidos, que se encuentran algunos geles en el entrenamiento? ¿Es necesario su consumo durante? La respuesta es no, muchachos. A menos de que estemos hablando de ultra endurance, que puede entonces encontrar alguna necesidad, pero no era el tema de este webinar. Si un entrenamiento es de una hora, es de bajo volumen y puede ser o de alta intensidad o de baja intensidad. Y ahí ya sabrás, pero un entrenamiento de una hora por lo general es de bajo volumen, a menos de que estemos hablando de una persona tremendamente sedentaria que esté empezando en el ciclismo y una hora todavía le parezca mucho tiempo pedalear. Los carbohidratos en un entrenamiento de alto volumen y alta intensidad deben ser simples o complejos. Te lo dejo responder a ti, Alexita. Bueno, digamos que ahí como lo habíamos hablado, digamos que tiene un poquito de mayor prioridad los de, digamos que de absorción rápida o simples, pero pues digamos que también como parte de ese entrenamiento pues se realiza en una zona más bajita, digamos que también podríamos como ir jugando con eso, por ejemplo, en la primera parte escoger esos carbohidratos de media absorción, no totalmente complejos, porque recordemos que esos carbohidratos complejos generalmente digamos que algo que tienen es como un aporte de fibra alto y sí, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar dentro del entrenamiento, pero sí, digamos que en ese tipo de entrenamiento uno se inclina un poquito más por los simples o los rápidos, pero también podríamos jugar con los que son de absorción media. Excelente. Muchas gracias. Eh, Maximiliano, ¿cómo podemos aportar fructosa si lo que consumimos no trae fructosa? Bueno, ahí digamos que pues los alimentos
o los alimentos normales, pues hay algunos que sí tienen como cierta participación de la fructosa. Por ejemplo, el que más se conoce es la miel. Podría ser una buena opción, por ejemplo, un sanduchito, no sé, con miel o con mermelada y miel puede ser una buena opción. Obviamente también hay frutas que también pues tienen fructosa y ahí digamos que también resalto ese tema, y es que muchas personas piensan que la fruta, por ser fruta, tiene mucha fructosa, pero en realidad tiene de los dos, tiene glucosa y tiene fructosa. Pero hay de pronto unas frutas que tienen un poquito más de fructosa, por ejemplo, la pera, la manzana, el mango. Por ejemplo, los dátiles también son muy buena fuente de fructosa, entonces podríamos incluirlos dentro de los entrenamientos como para mejorar esa relación glucosa-fructosa, pero también es bueno tener en cuenta que, pues, digamos que al hacerlo con el alimento no tenemos una noción exacta de qué tanto nos aporta de fructosa, qué tanto nos aporta de glucosa, entonces sí es un poquito como controlar qué tanto aportamos de cada cosa. Entonces, por ejemplo, ahí cuando uno busca lograr como por encima de esos 90 gramos de carbohidrato, precisamente la recomendación es sí, obviamente, pues incluir alimentos que aporten un poquito más de fructosa, pero también es bueno como variarlo con alimentos deportivos para tratar de cuidar un poquito más esa relación, porque obviamente con el alimento deportivo ya sabemos exactamente cuánto nos aporta de glucosa y cuánto de fructosa. Súper, Alexita, gracias. Emanuel Ortiz Castrillón, si es el Emanuel que estoy pensando, ese es pupilo mío. Espero que esté siguiendo ahí bien los pasos en su emprendimiento. Entonces, un saludo para Emanuel Ortiz. Pregunta, ¿cómo funciona el tema que mencionaste de convertir el lactato en energía? No voy a profundizar mucho a nivel bioquímico porque nos queda poquito tiempo y quiero responder bastantes preguntas, pero hay dos opciones. Cuando yo voy a generar energía dentro del músculo y tomo esos glúcidos, ¿cierto? Y digamos que por la alta demanda energética y o la falta de oxígeno en los tejidos, eh, no lo puedo hacer por vía oxidativa, lo termino haciendo por la vía no oxidativa, generando piruvato y el piruvato convirtiéndolo en lactato. Ese lactato se empieza a acumular dentro del músculo. Se ha reportado que incluso uno puede llegar a tener dentro de la célula muscular más de 12 milimoles de lactato acumulado. Y ese lactato que se va acumulando ahí en el músculo, que todavía no ha salido del torrente sanguíneo, puedo oxidarlo dentro de la mitocondria para producir energía. Y ese exceso, y ahí ya es una de las formas que se obtiene energía. Y la otra forma es que ese exceso de lactato que se produce, que ya no es posible mantenerlo dentro de la célula muscular, va a salir al torrente sanguíneo, va a viajar hacia el hígado y en el hígado, mediante el ciclo de Cori, va a reciclarse nuevamente para volver a través de la vía de los glúcidos a ser utilizado como fuente de energía, muy a grandes rasgos. Eh, César Valencia pregunta, ¿el arroz integral no es recomendable como carbohidrato previo? Yo te diría, si estás en un proceso de control de peso o de recomposición corporal, me parece totalmente adecuado. Si no estás en eso o estando en eso tienes un entrenamiento de alta intensidad o competición, lo ideal es que no sea integral porque esa fibra, que es lo que lo hace integral, disminuye la capacidad de absorción de ese carbohidrato en el intestino y lo que queremos es que se absorba para poder generar la intensidad. Los nitratos de la remolacha se pueden tomar como un recovery en entrenamientos de larga duración o intensidad. No es un recovery, no aporta proteína y la proteína es fundamental en el proceso de recuperación. Y recordemos que los nitratos, su efecto ergogénico es sobre la producción de óxido nítrico en el torrente sanguíneo que facilita pues que facilita como esa apertura y mejora ese el rendimiento en esfuerzos en el umbral y sobre el umbral. O sea, es más una ayuda ergogénica para utilizar antes de la competición que después. Emanuel Castellani nos pregunta, precompetición o preentreno con intensidad, bajo o alto volumen, la cafeína, café, digamos, sería mejor dentro de la hora previa, no 1 o 2 horas, como los carbohidratos, proteína, eso funciona en función del efecto ergogénico buscado. Emanuel, sí, perdón, me reí leyéndolo, pero el efecto máximo de la cafeína viene apareciendo entre los 45 minutos y la hora.
Entonces, sí es bueno aproximarlo un poquito más a la hora donde yo busco el efecto, no solamente al inicio del entrenamiento, sino, por ejemplo, si voy a hacer una carrera de 5 horas y el momento clave es una subida faltando 1 hora para el final, pues yo me tomo esa pastillita de cafeína 45, 50 minutos antes de ese momento clave. Y bueno, muchachos, ya incluso nos pasamos un par de minutos más. Me apena un poco, pues, no poder seguir contestándoles las dudas en este momento. Y vamos a hacer una cosa, porque la idea no es dejarlos con las dudas. Ojalá se animen a entrenar con nosotros. Ya saben, en el código QR pueden escanearlo y van a tener un descuento para que se animen a entrenar con nuestro equipo que es extremadamente calidoso. Y también vamos a abrirles un espacio en nuestro Instagram. Búsquenos en Instagram como @threshold.experts y les vamos a poner un cubito de preguntas para que hagan estas preguntas que no alcanzamos a responder por el tiempo del webinar y puedan dejar ahí ustedes las preguntas y se las vamos respondiendo por privado o en público para que no se queden con las preguntas. Les pedimos paciencia. Hoy durante la noche estaremos cargando el cubito para que ustedes puedan hacer las preguntas ahí en las historias de Instagram. De nuevo, muchas gracias a todos y bueno, espero que les hayamos gustado. Muchas gracias a Training Peaks por prestarnos este espacio y a ti, Alexita, porque nos trajiste una información supremamente valiosa. Incluso yo me llevo eh, varios temas muy chéveres y te lo agradezco profundamente. Hasta luego. Chao chicos, gracias por asistir.